El hombre en busca de sentido. De Viktor Frankl. 1. El comienzo. No busques la felicidad, busca el sentido. Frankl no inicia con una teoría, sino con una confesión. Dice, este libro no tiene la intención de presentar hechos y eventos. Su meta es transmitir las experiencias internas de un hombre común que sobrevivió al campo de concentración. Desde el principio, Frankl descarta las grandes palabras, no habla de felicidad, éxito ni poder. Lo que le interesa es el sentido, y cómo éste puede ser la última línea de defensa del alma humana. Anécdota: antes de ser deportado, Frankl tuvo la oportunidad de escapar de Viena a Estados Unidos, pero eligió quedarse con sus padres ancianos. Días después, fue arrestado por el régimen totalitario. Ya en el campo, descubrió que su manuscrito científico, al que había dedicado años de trabajo, fue destruido. Allí, sin patria, sin familia y sin obra, comprendió que si aún seguía con vida, debía descubrir un sentido más profundo. No uno académico, sino vivido en carne propia. 2. Primera lección: el hombre lo puede perder todo, menos su actitud. En el campo de concentración, cuando le quitaron todo, ropa, nombre, familia, libertad, alimento, dignidad, Frankl descubrió que había una última libertad que no podían arrebatarle, la libertad última del hombre, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Este es el primer paso para comprender su filosofía: el hombre no es un reflejo de lo que le pasa, sino de cómo responde a lo que le pasa. Y si esto es cierto en un campo de exterminio, también lo es en una vida rota, en un duelo, en una crisis, en la desesperación. Anécdota: una vez, mientras marchaban bajo la nieve helada, con los pies llenos de llagas, mal alimentados y golpeados por los guardias del campo, Frankl empezó a hablar con su esposa en su mente, imaginando su rostro. Sintió una profunda paz. Dijo: comprendí que el amor trasciende la carne y que aún sin saber si ella vivía, su imagen era fuerza suficiente para resistir. En ese instante, descubrió que los opresores podían controlar su cuerpo, pero no su interior. Allí nació su idea de la última libertad humana. 3. Segunda lección: el sentido no es algo general, sino personal y momentáneo. Muchos buscan un gran propósito para su vida, pero Frankl nos enseña que el sentido no se da en generalidades, sino en momentos concretos. No preguntes qué espera la vida de ti. Pregunta más bien qué espera la vida de ti en este preciso momento. Esto significa que el sentido puede cambiar. A veces, tu sentido es terminar una obra. Otras veces, cuidar a alguien que sufre. O incluso, sufrir tú mismo con dignidad. Por eso, segundo paso: deja de buscar un propósito único. Empieza a escuchar lo que la vida te está pidiendo ahora. Anécdota: un compañero de barraca le confesó que planeaba lanzarse contra las alambradas eléctricas esa misma noche. Frankl no le ofreció esperanza vacía. Le preguntó si aún tenía familia. El hombre respondió que tenía un hijo que lo esperaba. Frankl le dijo: tu hijo te necesita vivo. Tal vez no puedas hacer mucho ahora, pero vivir por él ya es sentido suficiente. Ese hombre no se suicidó. En ese gesto, Frankl entendió que el sentido no siempre es grandioso, pero siempre es real y urgente. 4. Tercera lección: hay 3 caminos hacia el sentido. Aquí Frankl expone el núcleo de su logoterapia, los 3 caminos para encontrar sentido. 1. A través de una obra, acción o tarea. Crear algo, un libro, un proyecto, un acto de servicio. Es la entrega del yo al mundo. Anécdota: Frankl reconstruyó su manuscrito mentalmente cada noche en el campo. Se repetía fragmentos, fórmulas, citas. Aunque parecía inútil, esa acción le daba sentido. Mi obra aún no ha terminado. Debo sobrevivir para volver a escribirla. 2. A través del amor. Ver a otro en su esencia. Frankl encontraba sentido pensando en su esposa perdida. Comprendí en ese momento que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el ser humano. Anécdota: durante una marcha forzada, Frankl se aferró a la imagen de su esposa y escribió. Aunque no sabía si vivía,
me sentía más cerca de ella en ese instante que en toda mi vida anterior. El amor, incluso como recuerdo, era vida. 3. A través del sufrimiento. Cuando no puedes cambiar la realidad, puedes darle un sentido a tu dolor. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de no dejar que te destruya espiritualmente. El sufrimiento deja de serlo en cuanto encuentra un sentido. Anécdota: Frank fue obligado a cavar zanjas bajo temperaturas bajo cero. Se preguntaba: ¿qué sentido tiene este horror? Entonces se dijo: debo demostrar que el ser humano puede seguir siendo humano en condiciones inhumanas. Ese fue su pequeño acto de resistencia espiritual. Por tanto, el tercer paso: encuentra cuál de estos caminos te está hablando hoy. 5. Cuarta lección: el vacío existencial. Frank la advierte sobre el vacío moderno. Muchas personas no saben para qué viven. Se aburren, se sienten vacías, caen en adicciones, ansiedad o nihilismo. La raíz no es enfermedad mental, sino la falta de sentido. Y por eso dice: el hombre no está totalmente condicionado ni determinado, sino que es libre para tomar una posición frente a cualquier condición. Este es el corazón de su filosofía: tu libertad no es hacer lo que quieras, sino responder con valor a lo que la vida te presenta. Anécdota: después de la guerra, Frank atendió a muchos pacientes en Viena que no habían sido prisioneros, pero estaban igual de vacíos. Jóvenes sin rumbo, empresarios deprimidos. Ahí comprendió que el dolor humano no depende del contexto, sino del vacío existencial. Por eso desarrolló la logoterapia, una psicoterapia centrada no en el placer o el poder, sino en el sentido de la vida. 6. Quinta lección: el sufrimiento como prueba de nuestro espíritu. Uno de los capítulos más potentes describe cómo algunos prisioneros morían no por hambre, sino por desesperanza. Cuando un hombre perdía su fe en el futuro, se rendía. Dejaba de levantarse, de comer, de hablar. Por eso Frank dice: el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El sufrimiento, entonces, no es un obstáculo para el sentido, es uno de sus caminos más profundos. Anécdota: Frank relata cómo un hombre soñó que el campo sería liberado el 30 de marzo. Cuando llegó esa fecha y no ocurrió nada, su esperanza colapsó y murió al día siguiente. La muerte fue psíquica antes que física. Frank comprendió que el sentido del futuro sostiene la vida presente. Sin un mañana con propósito, el hoy se derrumba. 7. Sexta lección: la vida tiene sentido, siempre. Al final del libro, cuando Frank ha sobrevivido y regresa a Viena solo, sin familia, sin hogar, sin nada, escribe: lo que verdaderamente necesita el hombre no es un estado sin tensiones, sino luchar por un objetivo digno de él. No necesitamos una vida fácil. Necesitamos una vida que tenga significado. Anécdota: al regresar a su ciudad, caminó por calles que le recordaban a su esposa, a sus padres. Todo había cambiado. Pero Frank comprendió que aún tenía una tarea pendiente: dar testimonio de lo que el espíritu humano es capaz de resistir. Y así reconstruyó su manuscrito. Su dolor se convirtió en mensaje. 8. Conclusión: ¿cómo encontrar sentido en tu vida según el libro? Reconoce tu libertad interior, siempre puedes elegir tu actitud. Deja de buscar felicidad, busca responsabilidad. Escucha lo que la vida te pide hoy, no mañana. Acepta que el sufrimiento, si no puede evitarse, puede ser digno. Ama, crea, sirve o resiste, en cualquiera de esos actos puedes encontrar sentido. Nuestra mayor libertad es elegir cómo enfrentamos lo inevitable. Frank no te dice que la vida sea fácil. Pero sí te dice que la vida, mientras tengas aliento, siempre puede tener sentido.